Hoy quiero empezar este episodio al revés. No desde el cargo ni de los logros, sino desde la marca. Porque la marca personal no es lo que tú dices que eres, es lo que otros entienden de ti sin que tengas que explicarlo. Jenny Serra es realtor, pero además es líder de equipo, es mentora, pero sobre todo es una mujer metódica, organizada, coherente, y cuando hay coherencia, la autoridad se nota. Así que hoy quiero hablar de liderazgo, de orden, de mentoría, pero también de algo que casi nunca se dice en voz alta. Cómo una mujer profesional hoy sostiene todo esto sin culpa. Jenny, muchas gracias por venir a nuestra casa de nuevo. Me encanta tenerte. Caro, feliz de estar aquí. Se siente casa, me encanta siempre estar rodeada de gente tan profesional. Estoy muy emocionada cuando vino Jenny, cuando me dijo que podía venir, que se iba a hacer un espacio en su ocupada agenda. Nos conocemos hace años y para mí ella es uno de los referentes de una mujer que ha logrado posicionarse en el mercado del real estate. Pero más allá de eso, hay algo que yo admiro muchísimo de ella, que es lo organizada y metódica que es. Ya quisiera yo tener un poco de eso, Jenny, porque me cuesta muchísimo esfuerzo. ¿En qué momento, Jenny, entendiste que tenías una marca personal potente y que hablaba por ti? Hay un momento en que dices, ay, ¿y por qué me conocen? ¿Por qué saben de mí? Claro, lo que estás diciendo es clave, Caro, porque cuando tenemos una marca, casi que el camino se hace más fácil. Hay una combinación en crear la marca y en estar tú preparado para dar respuesta a esa marca que has creado, pero esa marca personal en donde tienes que conectar con quien tú eres más los años de experiencia es mágico. Y te das cuenta cuando un día la gente viene a ti, te llama y cuando tú hablas, sientes que la conversación fluye, que el recorrido es más fácil, es más sencillo. ¿Qué crees que la gente asume de ti o entiende de ti cuando te ve en las distintas plataformas antes de conocerte? Bueno, yo siento la percepción es confianza, es ser auténtico. Creo que hay profesionalismo y años de experiencia. ¿Qué parte de esto que ponemos en las redes sociales es pensado, digamos, de manera estratégica, ¿cierto? Pero hay otro porcentaje que es Jenny porque es Jenny. Correcto. ¿Cómo equilibras eso? Y a mí me parece que ahí está la clave, porque sí, vendemos un mismo producto muchas personas, pero cada uno tiene una esencia. A mí me parece que es súper importante enfocar a quién yo le voy a vender, pero también con quién quiero conectar. Yo como persona natural, por ejemplo, soy madre de unos adolescentes y tal vez en momentos donde soy profesional, soy esposa, soy mamá, tengo que conectar y expreso. Hoy tuve un reto y, por ejemplo, mi hijo ahora está sacando la licencia, quiere sacar la licencia, tiene 16, ¿por qué no compartir esto con otra gente, no? Y creo que ahí ocurre una magia muy bonita. ¿Quién eres como ser humano profesional y también como madre, como familia? Bueno, allá quiero ir ahora un poco, porque, bueno, yo también soy mamá, he trabajado durante todo el tiempo desde que mis hijos nacieron y de alguna manera sé lo que cuesta o cómo nos sobreexigimos nosotras de que queremos rendir en todo, trabajo, esposa, madre, amigos, en todas las áreas. ¿Cómo has logrado equilibrar todo esto sin culpa en ninguna de las partes? He pasado por muchos momentos de culpa, pero creo que un error grande que tenía Caro es tratar de pensar que se puede tener un balance y es un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí, y creo que no. La estrategia para mí no es nunca un balance porque si no soy 30% bien mamá, que era lo que pasaba, 30% en el trabajo, 30%, no, estoy el 100%, cuando estoy en un momento, estoy al 100% en ese momento. Y ahí entendí y aprendí a expresar, a comunicarle a mi familia porque yo creo que es lo que creaba la disrupción, ¿no? Ajá. Estoy aquí, pero dale ahí mientras estoy en el parque, en el partido, estoy dándole aquí, entonces estoy 30 y 30. No, estoy hoy viéndote totalmente, pero hay momentos en donde no te puedo ver nada o no puedo ir a un partido porque estoy haciendo esto que nos va a permitir cumplir otra meta. Entonces, estar
100% presente, y el equilibrio para mí no es 30-30, es el 100% de todo, en donde a veces es necesario hacer sacrificios conscientes. Ok, entonces la fórmula sería 100% de presencia, pero no el 100% del tiempo. Correcto. Sí. Ok, me encanta. ¿Qué significa para ti el 100%? Bueno, me parece una pregunta súper interesante, pero para mí el 100% requiere un antes, un durante y un después. Entonces, si yo quiero un 100%, tengo que haberlo planeado muchísimo y entender antes para dónde voy. Entonces, si quiero cumplir un 100%, tengo que haber tenido antes un plan organizado, claro de que estoy dispuesto a sacrificar y que no, para poder durante tomar decisiones sin emoción, Okay. porque tengo claro ese plan que quiero cumplir. Entonces, para mí el 100% es estar como consciente delante, durante, después, lo que tengo que dejar y lo que tengo que sacrificar y no para poder cumplir. Ahora, ¿cómo manejas el que a veces planeamos el 100%, damos el 100%, pero no obtenemos lo que queríamos? Correcto. Y ahí pienso, claro, que más que el resultado, en donde me mido mucho, mido al equipo, en donde nos evaluamos es en las acciones tomadas. Porque si día a día tomamos las acciones que tenemos estipuladas y el resultado no se da, es cuestión de tiempo. No va a pasar ahorita, va a pasar. Pero si no hice las acciones, no hay resultado, pero porque no hice las acciones, ahí es donde viene la frustración. Y la frustración muchas veces es cuando autoanalizo y cuando en el equipo nos reunimos. ¿Por qué nos sentimos frustrados? Y es porque realmente en el fondo hay la culpabilidad de que no hiciste lo que tenías que hacer. Cuando lo hiciste todo y lo hiciste correcto, con el equipo correcto, de la manera intencional, y el resultado no llega, no es que no llegó, es que no ha llegado aún. Ok, me encanta. Ahora, estábamos hablando de equipo. Y yo creo que nosotros en nuestras vidas tenemos quizás dos tipos de equipo. Tu equipo de trabajo y tu equipo familia. Correcto. Y en ambos es necesario delegar una parte para poder llegar donde queremos llegar. Sí. Entonces dime, ¿cómo tus hijos o tu esposo te ayudan a crecer en tu trabajo? En esto lo lindo es que ha sido una trayectoria de mucho aprendizaje y hemos crecido como familia en esta parte. Okay. Hace 20 años era una historia totalmente diferente, pero hoy en día, y tomo responsabilidad, hice un cambio grande y es comunicar. Comunicar a dónde vamos y por qué vamos. Los incluyo, sabes que en el equipo de mi familia los incluyo en las metas. Ya no son solo las metas mías, porque a veces vamos a hacer un viaje, pero resulta que era mi sueño, no el sueño de la familia. Ahora es, ¿cuál es la meta que quiere la familia? ¿Cuál es la meta de cada uno y cuál es la meta familiar? Y si ya entendemos para dónde vamos, tengo que dejar muy claro qué es lo que tenemos que hacer para llegar allá. Entonces, la expectativa, si no estoy a veces presente, no es de frustración o de desengaño de los hijos. Es, ok, yo entiendo, mamá tiene que hacer esto por esta meta familiar. Entonces, creo que ahora es como nos complementamos. Mi hijo de 16 ya ahora hace parte del equipo. Ay, me encanta. Entonces ahora me ayuda con ciertas cosas, es súper bueno en TikTok, entonces me sube videitos en TikTok o a veces me da una ayuda, a veces más simbólico que cualquier cosa empezó siendo. Hoy en día, wow, es una ayuda grande, pero es como comprometiéndolos y volviéndolos parte de. En la parte, por el otro lado del equipo, yo creo que es lo mismo, es comunicación, Caro. Es tener una comunicación, claridad, las expectativas claras. La Jenny que planifica, que organiza. Sí. ¿Cómo eres capaz de traspasar eso a tu equipo de trabajo? ¿Cómo haces que ellos tengan esa misma urgencia o amor por la organización y la planificación? Bueno, pues ahí hay dos factores. El primero, lead by example, o sea, tienes que ser el ejemplo. Entonces, en el equipo yo soy la primera que estoy levantada, tengo que ser coherente con lo que digo, y eso incluye el ir al gimnasio, hacer ejercicio, meditar, orar, el balance que necesito para poder dar el 100 en esos momentos.
hacer mis llamadas, hacer mis conversaciones, hacer mis entrenamientos, hacer mis videos. Entonces, cuando ellos te ven, creo que hay la autoridad para decir, y ni siquiera a veces hay que decirlo, tienes que hacerlo. Y si quieres ser parte de este equipo, eso es lo que necesitas. Entonces, la decisión es más en ellos si quieren ser parte o no. Pero para ser parte, eso es lo que tenemos que hacer. Y también hay otra parte monetaria, que es sí, de la parte administrativa, la parte monetaria también es muy importante y motiva muchísimo. Ajá. Y si todos hacemos lo que tenemos que hacer y nos va bien, Todos pues ganamos. todos ganamos y todo nos va bien. Ahora, cuando hablamos de equipo, ahí vamos a dividir dos áreas. Tienes tu equipo administrativo que te ayuda a ti, ¿cierto? Con todo tu proceso, Correcto. herramientas los clientes. Y por otro lado tienes el equipo que lideras, Correcto. ¿cierto? Que está debajo tuyo para aprender y para trabajar Sí. contigo. ¿Cómo tu mentoría, en el fondo, cambia un poco el speech para un lado y para otro? Claro. Claro, sí, ahí hay un cambio, aunque la esencia tuya es lo que es, entonces yo soy motivacional, me gusta inspirar, entonces ese speech va como siempre, pero claro, son diferentes roles, ¿no? En la parte como de mentora, a colegas y al equipo, yo creo que ahí hay más como accountability, es primero lo que yo hago y también accountability quiere decir comunícame cuáles tus metas y revisemos casi que a diario cómo vas. Ok. ¿Ok? Y esa parte yo te cuento cómo voy, tú me cuentas cómo vas y eso nos ayuda como a ir creciendo un poco. En la parte administrativa, lo mismo. El ejemplo primero y soy la primera la que está pensando y la que está reportando. Ahí yo creo que con ese accountability en ambas partes nos ayuda. Lógico, en la parte de mentoría hay más entrenamiento. Entonces, para mí la clave es todo el tiempo estar preparándome, entrenándome, adquiriendo como información para poder entregar a los demás. ¿Qué hacía Jenny antes de real estate? Estudié ingeniería industrial Yeah. en mi país, inmigré acá y llegué, pero llegas con unas expectativas y la realidad te enfrenta a otra situación en donde pierdes como un poco lo que eres. Sí. En ese momento lo que piensas, porque era ingeniera industrial, soy ingeniera industrial, pero en ese momento sientes que perdiste eso y hoy te das cuenta que no, eso hace parte de tu carrera y de lo que tú eres y para lo que tú vas construyendo en tu vida. Y antes de ser realtor full time o el tiempo completo, Claro. hice varios trabajos, entonces trabajaba en una empresa de mercadeo, Ajá. en una agencia de mercadeo, y ahí fue eventualmente como integrando Ajá. bienes raíces con la parte de mercadeo hasta que un día di el salto. Da miedo, mucho miedo, pero porque tienes que creer mucho en ti y hay que retroceder un poquito para coger impulso y lanzar. Si hoy día, bueno, ¿cuánto tiempo ya que como 23. 23 años? Wow. 23. Si hoy día tuvieras que empezar de cero, supongamos, te vas a vivir a, no sé, Qatar, Ajá. vas a ser realtor en Qatar, ¿cómo empezarías? ¿Cuál sería tu setup para el primer mes? Dice, bueno, ya estoy aquí, ¿con qué empiezas? Dos cosas claves. Una, con equipo de trabajo. O sea, yo Claro, un antes equipo. era todo. Yo quería ser la asistente, quería ser la que mandaba los emails, quería ser la que hacía mis videos, quería hacer todo yo. Pensaba que ahorrarme era en ese momento lo lógico, pero realmente no. Entre más estás arrancando, más siempre necesitas equipo. Ajá. Y necesitas equipo especializado en cada área. Entonces, ese sería mi primero. Si tengo que hacer un préstamo para poder arrancar con equipo y cubrirlo, lo haría. Pero arrancar con equipo en cada área. Y número 2, coaching. Más coaching, mentorías, coaching, prepararme, porque yo creo que el prepararte, el coaching, eso te ayuda a avanzar mucho más rápido para diferenciarte. Porque el éxito después de muchos años es cómo te diferencias y qué es lo que hace tu marca personal real. Ajá. Porque a veces esa marca personal queremos como que me gusta la marca personal de Carla, entonces déjame, yo hago la misma de ella. Y no es así, esa marca sí es personal, pero sale de aquí y de lo que has vivido tuyo. Es muy único, es muy personal, aunque la estrategia pueda ser similar. Sí, algo que de hecho lo hablábamos el otro día con una persona, muchas veces ven quién es el líder y quieren copiar lo que hace el líder,
porque dice, bueno, si a él le funciona, a mí me tiene que funcionar, pero tu audiencia es diferente a la mía, tu experiencia es diferente a la mía, por lo tanto, muchas veces eso no funciona. Tú puedes copiar una campaña exactamente a la de otra persona y no te va a funcionar. Ahí me pasa que la gente a veces dice, pero ¿cómo haces para que te salgan los leads tan buenos? O sea, ¿por qué te sale la gente de mi agencia no sirve? Tengo que cambiar la gente que me hace los leads porque no sirven, salen malos. Y te das cuenta que la conversión de Pareto es la misma, pero es que ese porcentaje pequeño que sí sirven, tú tienes la capacidad de conversión. Y está más allí que en cualquier cosa. Como tú sabes, a nosotros somos unos precursores de la inteligencia artificial. Sí. Desde antes que se sonaba, yo ya los escuchaba a ustedes, viene la inteligencia artificial y ya venían y con todos los cursos y la información que dan valiosísima, lo recuerdo. Pero ahora creo que al principio nadie lo conocía, después ya se puso un tema cierto trending. Claro. Y ahora de alguna manera lo estamos teniendo ya, los perezosos de la inteligencia artificial, que no quieren trabajar con ella, sino que quieren que haga las cosas por ella. Y además lo están haciendo mal, cosas muy superficiales, muy sencillas. ¿Cómo crees tú que viene la inteligencia artificial a influir en tu mercado? Mira, yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta poderosísima para ayudar. Y en donde tenemos que entender que la cabeza sigue siendo tú. Tiene que ser tú, este es el que lidera y la inteligencia te ayuda a facilitar, a de pronto a cortar tiempo, pero no puede hacer el trabajo por ti porque ¿qué hace inteligencia artificial? Sigue comandos que tú das. Ajá. Entonces, ¿por qué puedo sacar algo espectacular de inteligencia artificial? Porque yo lo direccioné a tal punto que logré algo que quería perfecto. Y ahí es donde cada persona con su experiencia, su conocimiento, puede hacer de la inteligencia artificial un resultado maravilloso o no. Así es. ¿Okay? Y tengo personas y tengo amigas que me escriben y me dicen, Jenny, Nito, por favor, dile tú a tu inteligencia artificial que es más chévere que me haga tal cosa. Porque no tienen un buen prompt, porque no tienen buena información y porque se les olvida que sale de tu dirección. La herramienta en el fondo es la misma. Es la misma, pero es tu dirección quien hace. Entonces, veo venir que van a pasar errores gravísimos que se van a cometer por personas que están irresponsablemente queriendo que la inteligencia haga cosas que no se deben hacer. Tú sigues, o sea, es una ayuda, es un complemento y no podemos confundir eso. ¿Cuál es tu kit básico de inteligencia artificial? ¿Qué usas de manera constante? Te voy a decir, vuelvo y te digo, tengo equipo y mi equipo también utiliza mucho inteligencia artificial, es una herramienta, pero básicamente yo tengo los asistentes de inteligencia artificial, tengo proyectos para todo. Okay. O sea, no reemplaza al abogado que me revisa el contrato, pero el primer filtro del contrato lo paso por inteligencia artificial. Tengo también, vamos a decir que cuando tengo una idea que quiero desarrollar, puedo hablarlo. Es más, ha sido mi veterinario. En este último tiempo, lo que en momentos donde mientras abre el veterinario, le consulto qué hago, pero no dejo de ir al veterinario. Claro. Igual, mi hijo se golpeó, le tomo la foto y le digo, ¿cómo lo ves? Me sirve de psicólogo, pero realmente no voy a dejar de ir al psicólogo. Me hace un poquito de terapia, me escucha, pero tengo que ir un día al psicólogo si tengo que hacerlo. Es un complemento. Me encanta porque... Pero de todo. De todo poco. Entonces, principalmente, me dirías que ChatGPT, estás utilizando ChatGPT para integrar todo esto. ¿Algo más? ¿Parte de ChatGPT? ChatGPT es como el fuerte que todo. Ahora, mi equipo usa mucho. Y acuérdate, otras herramientas, claro. Sí, claro. Para complementar. Entiendo. Si... Como sabes, hoy día podemos generar videos sintéticos, videos que no existen con la inteligencia artificial. Y esta es una parte divertida que me gusta poner aquí en el podcast. Sí. Si pudieras hacer un video tuyo haciendo cualquier cosa en cualquier lugar, ¿qué te gustaría ver? ¿A Jenny en qué? Bueno, divertido, mi pasión, porque son dos, por ejemplo, algo que a mí me apasiona es educar. Me encantan las finanzas, soy ingeniera industrial.
con énfasis en finanzas, donde amo las finanzas, me gusta educar, digamos, y me parece divertido. Hay veces frustrante, pero a veces divertido la parte de ser madre y todo el proceso. Entonces, digamos que la parte de educación financiera para familias con el día a día, que es a veces hasta cómico de los adolescentes y de los hijos, con cómo reaccionan, cómo contestan, cómo están en el medio. Entonces, creo que esa parte jocosa y burletesca de todos los que somos padres y sabemos el proceso, más la parte financiera, creo que tal vez ahí esa podría ser algo chistoso. Vamos a ver entonces cómo representamos esto. Acuérdense que al final del podcast vamos a poner el video de Jenny, a ver cómo representamos todo esto que ella pensó. Bueno, Imagínate, wow. vamos a volver un poco a algo que a mí me admiro mucho de ti, que es la organización y tu método y la planificación. Y yo diría que va más allá de tu manera de ser, sino que es parte hoy día de tu estrategia. Correcto. Y yo creo que también puede ser porque mucha gente trata de hacer lo que hace Jenny y no funciona. ¿Cómo ves que en el fondo tu organización, tu mindset de la organización te ha ayudado a llegar donde estás? Tocaste la palabra mindset y yo sé que la gente la escucha mucho, pero se aplica muy poco. Porque a veces, y ahora desde en enero todo el mundo creando que el vision board y ves la cartelera con todas las foticos de lo que quieren, que nunca pasan. Y no pasa porque realmente una cosa es lo que realmente estamos diciendo y otra cosa es lo que estamos viviendo, estamos vibrando y estamos realmente visualizando. Cuando tú realmente sientes y logras vibrar en eso que quieres con claridad, siendo muy específicos y lo tienes tan claro que tú haces las cosas quieras o no quieras. El día está lloviendo, igual voy al ejercicio porque tengo claro y me puedo visualizar y entiendo el por qué. Entonces, yo digo mucho que cada vez que estoy en un cierre o cada vez que recibo una compensación y la gente me dice qué rico, o al final del año, el contador, wow, tuviste un buen año. Ese es un momento nomás de todo lo que nadie vio que se trabajó en duro, de todas las mañanas que te tienes que levantar aunque no quieras, de todos los partidos que no pude ir a ver a mi hijo jugar, de todo lo que nadie vio. Son los sacrificios que ya en ese momento no se vuelven sacrificios, ya simplemente se vuelve parte de un plan. Ajá. Pero cuando tú realmente tienes el mindset claro y no es como de palabra, sino que es interno, que para eso requieres leer muchísimo, resetearte, hacer mucho coaching, estar rodeado de gente y de equipo como en la misma vibración, yo creo que ahí es por donde ves la diferencia. Ahí todo fluye. Todo Ahora, fluye. No hay otra opción. Es que tú estás convencida de que va a ser. No tienes duda. uno planifica, organiza, pero también hay veces que dicen maldición. No puede ser que todo lo que planificamos no haya funcionado. ¿Cómo luchas con...? Porque te tiene que pasar. Claro. Hay días que dicen, no. Mucho. Me pasa muchísimo. Y te digo que cuando me pasa una situación, ya es como yo me siento frente a esa situación. Y no es que estoy anticipando van a pasar cosas malas, no. Pero si pasan, es simplemente estar preparada a cómo me siento para manejarlo. Y yo siempre me hago esta pregunta, ¿no salió algo? ¿Cómo sí? ¿Cómo sí va a pasar? ¿A quién tengo que llamar? ¿Qué tengo que contactar? ¿Y cómo sí hago que esto pase? Porque va a pasar. A veces los tiempos de Dios son un poco diferentes a nuestros tiempos y ahí es donde tenemos que tener esa resiliencia. Yo uso esa palabra que antes escuchaba mucho se dejó usar, pero esa fe de que va a pasar si tú realmente estás siendo coherente con tus actos. Porque no se trata solo de querer. No se trata solo de querer. No se trata solo de Lo querer. famoso, yo decreto que voy a vender mucho, yo decreto que voy a tener mucho dinero. Claro, y hay eventos que no controlas. Entonces, si no pasa por aquí, ¿cómo sí? Tengo que buscar por acá. Y si no ha pasado en este momento, que usualmente si pasa que está todo difícil, uno difícil, todo está difícil. y pasa, ok, ¿cómo sí? ¿Qué tengo que hacer? Y siempre en la mente, ya viene el momento bueno. No me quedo en ese momento. La duda es una pared que te bloquea. Cuando tienes la expectativa es un puente que te lleva a un lugar.
que vas a llegar, sí o sí. Me encanta, me encanta. Por eso, cuando ven resultados, no es solo el resultado, es lo que ha pasado en el camino de la persona que Jenny se convirtió para lograr hacer lo que tiene que hacer. Sí. Hoy día eres reconocida dentro de tu círculo, ¿cierto? Como que ya estás en un nivel más alto. Y eso lleva a que tienes gente que te sigue, ¿cierto? Del área, más allá de quienes te siguen en tus redes sociales o potenciales clientes, ¿cierto? Otros agentes inmobiliarios que te siguen porque en el fondo entienden que pueden aprender de ti Correcto. para llegar donde Que sí es tú- posible. que sí es posible y en el fondo follow the leader, ¿no? Seguir a quien lo está logrando. ¿Cómo ya me hablaste de que te gusta esto de la enseñanza? Sí, me encanta. ¿Cómo ha sido esta etapa de mentora? Mi papá tenía, y les vuelvo también a lo que enseñanzas de casa, ¿no? Mis papás, en la familia de papá, tenían tierra y producían caña. Y mi papá siempre decía que hay que pedir que al vecino le vaya bien. Y cuando la caña crece, el viento tira unas semillitas y no controlas esa semilla. Tú no puedes controlar que no te caiga la semilla del vecino. Pero si esa semillita es buena, a ti te cae buena semilla. Siempre mi papá decía, hay que pedir que al vecino le vaya bien, hay que sentirse contento que al vecino, que es la competencia, Ajá. le vaya bien. No lo veas como competencia, es quien te ayuda también a traer una buena semilla. Y que siéntate feliz que de tu semilla vas a hacerle bien a alguien. Yo siempre tuve eso y entonces creí pensando que no hay que competir, porque cuando tienes una marca personal definida, tú no Ajá. compites, tú atraes a la gente por ciertos valores tuyos. Entonces no hay competencia, pero juntos somos más fuertes, siempre. Juntos somos más fuertes. Entonces la parte de mentoría para mí es, Dios nos da como el sol Ajá. y el sol tiene la capacidad de entregarle y calentar a todos. ¿Por qué no nosotros? Yo creo que Dios nos da esas herramientas. Yo busco muchas herramientas, o sea, no es como que me caen del cielo, yo saco la mano y busco las herramientas para crecer y soy feliz entregándolas. Necesariamente sin quererlo vienen otra vez a mí. Esas herramientas que doy con amor y eso que entrego vuelve a mí. En una transacción donde ayude a alguien, luego es la persona que estoy negociando y es mucho más fácil la transacción. Alguien de pronto en el equipo, de mil maneras, pero siempre todo lo lindo que siembras en otro vuelve a ti, como la caña. ¿Cómo te sientes responsable de la gente a quien le haces mentoría? Esa pregunta es buenísima, es muy dura porque primero no puedes ayudar a quien no quiere dejarse ayudar y muchas veces ese es un error grande. Quiero ayudar a todo el mundo y quiero convencer y no puedes, no puedes. Tiene que haber algo dentro de ti que realmente tiene esa motivación y quiere lograrlo. Pueden ayudarte, pero tiene que venir de ti. Entonces, esa parte de querer a veces las paredes que encuentras mil veces por ayudar a alguien que no se quiere dejar ayudar es súper difícil y ahí es donde tienes que aprender y parte del proceso es hacerte a un lado si la persona no desea ser ayudada. Porque eso te ayuda a manejar, porque Claro, nos ha pasado de que te sientes triste cuando alguien sabes que tenía la capacidad o el Sí. potencial y lo desecha. sí. Cuando a veces uno tiene más ganas que las mismas Sí, personas. no puedes quererlo más exacto, no lo puedo querer más que tú. Pero entonces si no te aprendes a hacer a un lado, ahí empiezan sentimientos de pronto fue culpa mía, de pronto no le di más, ¿qué me faltó? Y hay momentos en donde tienes que soltar esa responsabilidad y esa culpa y hay dos componentes, como en una relación para que funcione son dos lados. Entonces, esa parte del coaching para mí ha sido clave. Y la segunda es un poco, digamos, en algún momento he sentido culpabilidad si a mí me va muy bien, vendo muchísimo y el equipo no. Para eso he creado algunas estrategias en donde comparto leads. Entonces, digamos que tengo un lead, hago la estrategia y con mi equipo trabajemos este cliente juntos. Ya digamos que pasó una etapa de negociación en donde el cliente una vez que el cliente decide que quiere comprar contigo, va a comprar contigo, luego es definir qué producto. Pero una vez arrancamos eso, listo, termina tú como la transacción. Me ha ayudado a liderar tiempo y me ayuda a ayudar a los demás. Eso es como una estrategia que he usado porque la culpa, cuando no funciona, es difícil.
Pero también viene la otra parte, Caro, que es la gratitud que siento de la gente, el amor que la gente te da cuando tú compartes. Sí. Eso es la parte más gratificante y para mí es la gasolina, que es mucho más fuerte y más importante que el otra parte de la mentoría, que frustración o tristeza o Sí, sí. desilusión. Cuando te dicen que en el fondo, gracias a ti, cambió su vida, Sí, eso que te está todo digo. tan... He recibido mensajes de gente que no conozco y gente muy cercana con historias de vida que a veces digo, Dios, no lo puedo creer y logran, me tocan el corazón y he llorado con mensajes lindos porque tú no sabes cómo tú puedes cambiar ese momento de esa vida o de una familia. Que en algún momento también a mí me ha pasado. Claro. Estuve años atrás donde estuve de cero, estuve perdida, me sentía que no sabía por dónde y he tenido mis ángeles en el camino de que yo he sabido escuchar y decir sí cuando se ha presentado la oportunidad. ¿Qué cosa Jenny no negocia? Ok, muy, muy importante. Y en esas estoy todos los días trabajando, ¿no? Pero cuando se establece una meta y cuando yo tengo unas tareas en el día, no negocio mis tareas. Ok. Esas tareas mías no las negocio. Em, la parte para mí más importante es, y yo creo que es la honestidad. Eso no lo puedo negociar y en todas partes hay oportunidades para dar la vuelta a las cosas. Yo creo que dar la vuelta a las cosas y atajos, ni siquiera en la carrera. Tratas de dar atajos, a veces ChatGPT ahora se está volviendo un atajo, no funciona, tienes que ayudarte para llegar. Y yo creo que siempre la honestidad, y aunque a veces sea incómodo, a veces hay que decir cosas de un producto, mira, este producto que quieres comprar tiene esto bueno y esto malo, pero tienes que saberlo. La Aunque sea expectativa sacrificar tu venta. aunque sea sacrificar la venta. Sacrificas esa venta, pero no pierdes el cliente. Ajá. Entonces, eso es un no negociable para mí y mis propias tareas para mí son una vez que lo pongo en mi agenda, lo cumplo, no es negociable. ¿Qué es lo que más te ha costado aprender? ¿Qué es lo que más te aprendiste con sudor y dolor? A mí en la parte dura, la familia, los hijos. Por momentos, sobre todo estaban más pequeños, no les comentaba mis metas, trabajaba durísimo y estaba esperando que dijeran, mami, eres una dura y mira todo el sacrificio, gracias, y al contrario, eres mala mamá, no estás presente, ¿no? Entonces ese dolor de cómo balancear, Ajá. porque quería balancear, quería hacerlo todo a la vez, quería mercar, cocinar, trabajar, entonces al final haces todo un poquito mal y un poquito bien. Esa parte para mí ha sido la más dura, ser madre y tener contento a todo el mundo. Y ya aprendí, no hay que tener contento a todo el mundo, hay que tener expectativas claras. ¿Qué le diría a la Jenny de hace 30 años atrás? Dios, yo hoy le diría, lo estás haciendo muy bien, todo lo que hemos aprendido de todos los errores, excelente, porque eso es lo que nos construye, nos hace crecer. Le diría, sí, mira, sí lo lograste, sí se puede, vamos, lo estás haciendo excelente. Y yo creo que ese es un mensaje también a muchas personas que a veces están en un punto donde sientes que no puedes o que todo está bloqueado o que no sabes por dónde arrancar. Siempre hay una manera si te rodeas de un buen equipo, si te rodeas de gente que cree que se puede o que lo ha logrado. Sí se puede. Llegaste ya a un nivel donde eres capaz de liderar un equipo, eres capaz de a un equipo administrativo, eres capaz de liderar a un equipo que te sigue en lo profesional. ¿Cómo manejas ahora la responsabilidad? Porque ahora en el fondo ya no haces muchas cosas, pero te sientes responsable de mucha gente. Sí, y te sientes responsable porque primero para mí, no, o sea, para poder decirle a alguien tienes que ser autoridad. Yo soy también inversionista, por ejemplo. Entonces yo invierto y muchas veces donde recomiendo invertir a los clientes, he invertido. No siempre quisiera invertir mucho más, pero hay limitaciones también. Pero digamos que soy inversionista y tengo esa autoridad para decirle esto es lo bueno y lo malo. En mi familia no puedo decirles sean ordenados si yo no estoy ordenando. Entonces para mí lo más importante es levantarme y decirle a la gente, sé coherente con lo que haces y yo tengo que hacerlo primero que nadie. Entonces lo primero es eso y me exige que a veces literal no quiero levantarme de la cama, pero hay que hacerlo. Y segundo, la parte monetaria, porque tienes que
sí o sí lograrlo, porque hay personas que cuentan con eso, para el colegio de sus hijos, para sus responsables, para pagar su renta. Entonces, no es negociable y no es una opción que no pase. Tienes que hacerlo, tienes que producirlo, tienes la responsabilidad de un equipo administrativo que tienes que pagar una nómina. Ajá. Entonces, eso para mí es mi foco, hay que lograrlo, ¿no? Y muchas veces, y digamos que estoy más enfocada en por ellos y por la familia, sí o sí tiene que pasar. No hay una opción de que no pueda pasar. Tiene que ser. Me encanta. Pero es difícil tener esa responsabilidad, pero bueno, la disfruto y la proceso. ChatGPT, ¿qué me puedes decir de Jenny Serra? Claro, te cuento. Jenny Serra es un realtor de alto desempeño que se ha destacado por construir su carrera con orden, método y coherencia. No es alguien que improvise ni que se base en la exposición vacía, sino que su forma de trabajar y liderar se fundamenta en la estructura y la claridad. La gente que la sigue lo hace por elección, porque ella transmite confianza y estabilidad. En resumen, Jenny es un ejemplo de que el liderazgo y la marca personal se construyen con coherencia y orden, no con improvisación. ¡Qué belleza! ¿Qué es esta belleza? Nunca le había preguntado a ChatGPT qué pensaba de mí, pero es divino. ¡Wow! Bueno, Me encantó. emociona aquí en el estudio ¡Wow! ¡Qué lindo! que mi ChatGPT va a hacer llorar a los invitados, no puede ser. Bueno, cuéntame, Jenny, ¿qué cosas o metas entendiste que simplemente ya no cabían dentro de tu ecuación para lograr hacer lo que estás haciendo hoy? Bueno, yo creo que cada meta ha cumplido como su función en su momento, pero definitivamente las metas que me trajeron hasta aquí no son las que me van a llevar a donde quiero. Entonces hay que, por eso, sentarse y analizar en dónde estamos, qué funcionó, qué no funcionó, replicar lo que funcionó y crear metas más grandes para el siguiente. En tu trabajo de mentora, Sí. ¿cómo tratas de llevar a las personas por el camino? Mira, yo creo que cuando la gente ni siquiera tienes que hablar tanto, sino que la gente ve en ti el resultado que quieren, yo creo que ahí es donde estás haciendo un buen trabajo. Más que hablar es mostrar con hechos lo que tú quieres proyectar en otra persona. Y para mí eso es súper importante, liderar con ejemplo. En el momento en que tú empiezas a hacer mentoría, y ya lo dijiste antes, también te diste cuenta que necesitas ser mentorizado. Recibir mentoría. Te das cuenta que también necesitas recibir mentoría. Correcto. ¿En qué áreas hoy día te estás entrenando con alguien que entiende más que tú? Total. Mira, por ejemplo, en este momento tengo mentoría de luxury. Estoy ahora con una mentoría especializada con clientes de luxury, de lujo. Tengo una mentoría mindset. Todo el tiempo. Mindset creo que para mí es fundamental resetearnos, la parte neurolingüística, la parte subconsciente que no sabes que sale todos los días en tus tomas de decisiones y lógicamente todo el tiempo estoy actualizando qué está pasando con las noticias, cómo el día al día y el mercado creo que es algo que nunca puede dejarse de recibir constantemente. Ya hemos hablado de la marca personal, lo importante que es, cómo la has validado también, que la gente muchas veces no tiene claridad de la importancia. Sí. Hay un momento, porque ya llevas 23 años haciendo real estate y hace 23 años quizás las redes sociales no son lo que son hoy día. No. ¿En qué minuto dijiste necesito hacer video? Hace como 10 años, yo creo que los primeros videos precisamente era de propiedades. Antes era de propiedades. O sea, tu necesidad de hacer video empezó porque querías mostrar producto. Sí, correcto. Al Ok. principio era básicamente mostrar producto y ahí arrancó y empecé a notar que fueron las primeras opciones en Facebook, donde Facebook era una opción totalmente diferente a lo que es ahora. Ajá. Ni siquiera tanto de negocio, era más de amigos, Ajá. en donde empecé a compartir con mis amigos y mi red cercana las propiedades que tenía para ofrecer. Ajá. Ya después empecé a darme cuenta, porque la misma audiencia lo empezó a pedir, que la gente no solamente quería el producto, sino que hay cerca de ahí, mándame un videíto de los restaurantes y lo que hay en el área. Entonces ahí empecé, digamos que relativamente
despacio a ofrecer no solamente productos, sino una experiencia. Ok. Y como 5 años para atrás, no más, es que empiezo y cambié de una empresa en donde era muy dirigida al mercadeo. Y ahí definitivamente vi la importancia de poner una cara yo. Ok. Que eso fue un cambio grande muy recientemente, 5 años para acá, yo 6 tal vez, que puse cara. Que Jenny en el fondo fue la cara de su Correcto, negocio, correcto. ¿cierto? ¿Y cómo cambiaron las cosas de antes de eso a después de eso? Diría que más de un 100% el cambio fue total, total, o sea, y al principio no te das cuenta porque como todo eso es un proceso, pero en menos de 3 meses yo empecé a ver resultados supremamente diferentes. Y ahora, entendiendo esa importancia, creo que de una manera estratégica, porque lógico, es un mensaje que pones tu cara Ajá. a un mundo. Si lo haces bien, pues es como un parlante y es diciendo en voz alta un mensaje muy bueno. Si lo haces mal, también puede ser muy malo, ¿no? Entonces hay que ser muy estratégico de hacerlo de la manera correcta, pero si lo haces de corazón y lo haces con esta intencionalidad, es espectacular. La gente te busca Ahora, directamente. tenemos muchas cosas buenas, pero también hay mucho ruido, Total. ¿cierto? Que cómo luchas con ese ruido que se genera un poco en internet, que a veces la Oh, gente tiene miedo de eso y sí. Bueno, el primer ruido que tuve era yo cuando me di cuenta que no me había dado cuenta, pero tenía un vicio de yo estar ahí todo el día en redes y cuando hice un análisis, por eso es importante a veces parar, pausar y autoanalizarte, ¿no? En qué estoy gastando el tiempo y 2 horas perfectamente en el teléfono. Entonces empecé a crear alarmas para revisar redes y tiempos, alarmas para cuánto tiempo voy a gastar revisando. Entonces ahí empecé a ser intencional de ponerme límites yo misma. Y después también ahora en redes ves mucha información de mucho valor, pero también ves a muchas personas sin background, sin conocimiento, dando información que de pronto no es tan verídica, encuentras cosas increíbles. Entonces yo siempre voy a la fuente, siempre ajá. mi trabajo es hacer lo mío, decir lo mío con fuente, con bases y con eso contrarrestar como de pronto informaciones no correctas en internet, que los clientes ahora tienen mucho miedo de eso, ¿no? Sí, ¿Cuál información es real y cuál no? por un lado tenemos la gente sin experiencia, sin preparación, Sí, que está haciendo mucho contenido, está siendo muy visibles, sí, ¿ya? Eso está siendo un problema, por un lado, que le está dando desconfianza a los potenciales clientes porque les cuesta un poco ahora saber quién está diciendo lo cierto. claro. Y por otro lado, hay un gran problema que mucha gente que tiene mucha experiencia, que tiene mucho para entregar, pero no se atreve a cruzar el umbral de aparecer en cámara, Sí. estar de manera digital. Sí, ahí es cuando tenemos que reprogramarnos, sobre todo si venimos como de la vieja escuela, Ajá. en donde no existían cámaras, no existía, por ejemplo, yo apenas hace 5 años empecé con esto, pero ya una vez que lo conocí, entendí, ojalá hubiera empezado antes. Cuando vienes de la escuela anterior, crees que como tú funcionó atrás, va a funcionar ahora, pero la vida es cambiante. Y en el real estate, en el bienes raíces también es cambiante. Tu éxito yo creo que está en la capacidad de adaptación. Ajá. Entonces, si no te adaptas a esto que es lo de ahora, pues el bus te va a dejar totalmente. Llega un momento, yo creo que el negocio sin redes, sin posicionamiento, sin una marca personal, yo creo que el negocio es difícil que sobreviva. Muy difícil. Así es. Hay que adaptarse y hay que entrar en este mundo cuanto antes. Hay si no gente se ha que entrado. hay muchos que se están quedando fuera y a mí me Sorprende. da mucha tristeza Sí. que hay tanto conocimiento que se está perdiendo. Sí. Porque hay gente que nos podría enseñar muchísimo de su experiencia, pero no lo están poniendo sobre la mesa. Sí, sí, la verdad que sí, eso es, aparte que es como irresponsabilidad, o sea, tenemos una información para dar y no la estamos compartiendo. De acuerdo, hay que tomar una acción ahí. ¿Te costó verte en cámara? Las primeras veces sí, muchísimo, o sea, da miedo al rechazo, a lo que piensa tu familia, pero después de que lo haces te das cuenta que no era tan grave, que al contrario, son más las personas que te apoyan,
pero si tú tienes claro el por qué lo estás haciendo y tu propósito final, al final es parte de... Dicen por ahí que si cuando vas pasando no vas tumbando cosas, no vas lo suficientemente rápido. Hemos estado conversando que planeas llevar tu mentoría al siguiente nivel. Sí. Y estás trabajando ahí en una clase, quizás va a ser una o varias en video. Dos preguntas para allá. ¿Qué te llevó a pensar que ese es tu siguiente paso? Y por otro lado, ¿cómo te sentiste que ya estás en el momento de hacerlo? Claro. Bueno, lo primero fue la gente. La gente me decía todo el tiempo, ¿cuándo me das? ¿Por qué no haces un curso? ¿Por qué no haces cuánto cobras tú con tu mentoría? La gente empezó a preguntar, ¿cuánto cobras? ¿Cómo haces? Y como tengo equipo lógico, hay entrenamientos, hay momentos, pero también soy una realtor activa Ajá. y familia. Entonces el tiempo cumple como un factor determinante en donde por más que quería y ayudo a quien puedo, hay un límite de tiempo. Y hay que priorizar. Y hay que priorizar. Entonces empecé que la gente, pero por favor, ¿cómo hago? Y como soy una sola persona y tengo solo un día, entonces empecé a decir, ¿sabes qué? Creo que 3 personas tienen lo mismo. Únanse, hacemos un Zoom y le explico a las 3. Entonces empezó a crearse esto donde la gente me pedía, yo no podía hacer uno a uno, entonces hacía 3, 4 y luego dije, espérate, y muchas personas tienen las mismas preguntas y esta información sirve para mucha gente. Entonces, ¿por qué no crear un curso que le sirva a disposición de quien lo quiera o lo necesita? Entonces empezó esta necesidad versus la gente lo pedía y el tiempo que no daba, en donde pues creo que hay muchos años de experiencia, muchas mentorías recibidas donde hay mucho para dar. Parálisis por exceso de información. Sobre todo hoy día que tenemos tanta información. O la parálisis por buscar la perfección. Sí. A veces no actuamos porque quiero que esté listo, que esté perfecto. Bueno, ahí he estado yo súper presente. Me vulgarizo porque este curso que tiene diferentes módulos y que tiene muchas cosas, realmente no es un curso que sale de un ChatGPT, no, es un curso que yo he dado de experiencias acumuladas de 20 años, en donde ChatGPT te ayuda a moldear un poco, volvemos a decir. Y es el que creo que ahora me ha ayudado a soltar, porque bueno, ¿por dónde arranco? Estas son mis ideas, esto es lo que quiero, este es el último curso. ChatGPT te puede ayudar a perfilarlo y organizarlo. Pero he tenido este curso, Caro, hecho desde hace como unos 6 meses. Y viene como medio creado y siempre es algo nuevo curso, entonces ahora quiero algo nuevo para adicionar. Y algo nuevo porque esto también va a ser muy bueno. Y de verdad que yo creo que ahí, si soy muy vulnerable, hay que soltar, hay que lanzarse. Y ahí en el camino yo creo que podemos incluir cada vez más y más y más, Claro. porque nunca hay que parar de dar, nunca hay que parar de crecer, pero hay que lanzar. Y ahí te digo que es donde yo he estado muchas veces parada. Yo no soy de pararme por perfección, pero en este curso sí, he parado muchísimo porque quiero más y quiero hacerlo cada vez mejor. Y es una lástima porque está información Y además perdida. que te sientes que del otro lado te van a evaluar, ¿no? Total. Entonces ahora, claro, ya hay un costo. Claro. Claro, ahorita ya hay un costo que es un costo mínimo para lo que se ha dado, pero igual, sí, total, viene como esa parte de tus creencias que te empiezan a limitar, ¿no? ¿Será suficiente? Sí, es cuestión limitante en donde hay que resetear nuevamente la mente. Si estás planteando, organizando este curso porque tienes mucho para entregar, Sí. creo que el siguiente paso lógico sería tu libro. Sí. ¿Está Y ahí en plan? está en plan, llevo como, Dios, 8 meses, tuve un primer borrador que estuve a punto y ese libro no lo saqué, lo leí y dije, no es lo que es y se vale. Creo que hubo me fui honesta conmigo y estaba tratando de sacar algo que agradara, pero no era coherente conmigo. Ajá. Fui honesta y dije, no, no es lo que quiero y lo replanteé y ahora tengo otro en donde tengo que de verdad soltar. Está como decimos en Colombia, un arrocito en bajo, está casi listo y ahí he estado en el cuento de la perfección y por eso no lo he avanzado. Pero ese es mi próximo paso, la verdad, y tengo que lanzarme con toda. La inteligencia artificial nos ayuda muchísimo.
lo he planteado varias veces, creo que es como un espejo Sí, que potencia lo que tú tienes y te da esas habilidades que a lo mejor te faltan para poder, te complementa. te complementa para avanzar más rápido y para lograr esos objetivos. Sí. Vamos a hablar de nuevo con ChatGPT Me encanta esta sesión, me encanta. porque creo que tenemos cosas importantes, por sobre todo ir al resumen. ChatGPT, ¿qué me puedes decir en resumen de esta conversación? Por supuesto. En resumen, hemos estado charlando un poquito sobre Jenny Serra y su perfil como una realtor muy estructurada y confiable, que basa su marca personal en el orden y en la coherencia. Así que, básicamente, hemos hablado de cómo Jenny construye su liderazgo sin improvisar y cómo eso la hace destacar. Amo ChatGPT. Claro. ¿Qué es lo que ha aprendido también ChatGPT de ti? Estamos claros que ChatGPT no inventa, sino que entiende lo que ve, entiende lo de los que hay en tus perfiles, que has construido de manera digital. Lo dije por ahí en un video, nosotros hace unos meses atrás tuvimos nuestro primer cliente que nos llamó porque nos encontró en ChatGPT. Entonces estamos pasando en una etapa donde aún es más importante la presencia digital, Claro. pero quiero decir algo, es importante también que tu marca personal esté ahí, porque se está haciendo hoy día mucho contenido sintético. Claro. Simplemente dime ChatGPT qué digo, dime ChatGPT qué Sí. pongo, y no lo estás pasando por tu filtro que tú decías, muy importante. Es como yo filtro esta información y la plasmo para que tenga mi sello Sí. de marca personal. Jenny, muchísimas gracias por darme un espacio en tu agenda. Yo sé que estás muy ocupada, que además tampoco te quedamos en el camino aquí al estudio, así es que muy agradecida. Me encantó escuchar de ti que has visto los otros episodios de Humanos con Marca. Espectaculares. Me encanta tenerte aquí porque creo que eres alguien que entrega valor a las personas y queríamos hablar de eso. En el Gracias, fondo, Caro. ¿cómo se construye una marca personal? ¿Qué hay detrás de una marca personal? ¿Cómo se sostiene? Y el trabajo que hay detrás de ello, que es mucho más que grabar un video con el celular, sino que hay mucho tiempo, muchas horas de dedicación, pero también muchos buenos resultados. Así es. No, Caro, gracias, de verdad que me encanta sus casas, se siente como casa de trabajar con ustedes, de verdad que es muy agradable, es muy enriquecedor y da muy buenos resultados. Entonces, estar aquí, gracias por este espacio, me encanta, lo disfruto y de verdad me disfruto cada capítulo porque tiene demasiado valor y siento que hay mucho, es muy auténtico, que es lo que hoy en día cada vez necesitamos más. Porque Jenny también ha estado aquí grabando sus videos en nuestro estudio. Hemos dado un granito de arena en ese crecimiento de Sí. tu marca personal Sí, también. sí, que uso constantemente esos videos, que eso es lo lindo de la tecnología, ¿no? La podemos automatizar, funciona para replicar. Así es. Buenísimo. Quedamos claros, la marca personal no se crea para gustar. Es importante resistir en el tiempo, ser coherente y ser constante. Gracias, Jenny, por haber venido y los invito a ver el video de Jenny que hicimos con inteligencia artificial. Si tú conoces a alguien que aún no está trabajando en su marca personal y tiene muchísima experiencia para entregar, muéstrale este video. Quizás es lo que le faltaba para tomar la decisión. Y si tú aún no comienzas a trabajar en tu marca personal, hablemos, que nosotros te podemos ayudar a hacer una estructura que te dé los resultados que estás buscando. Muchas gracias por ver otro episodio de Humanos con Marca, donde hablamos de las personas que hay detrás de las marcas. Nos vemos en la próxima. Buenos días a todos. Hoy vamos a aprender sobre matemáticas. Estoy tan emocionada de estar aquí. Como pueden ver en este gráfico de barras, ahorrar temprano realmente maximiza el interés compuesto a largo plazo.